Bueno, entonces, ¿cuál es tu nombre completo y dónde naciste? Guillermo Enrique Guerrero Torres, nací en Ubaté, Cundinamarca. Fecha también. Bueno, El 16 de diciembre, el 16 de diciembre de 1958. ¿qué estudiaste y por qué elegiste esa carrera? Ah, no estudiaste. Yo estudié la primaria y estudié bachillerato. Después entré a trabajar en Banco de Colombia, que se llamaba en esa época, y hice 6 semestres de administración financiera. Hasta ahí pude estudiar porque el gerente del banco me dijo, estudia o trabaja. Entonces yo dije, no, necesito el trabajo. Y de ahí y con el banco me quedé 18 años laborando. Después de los 18 años renuncié porque ya me sentía cansado. Y además del trabajo del banco, nosotros llevamos una sociedad con mi hermano, Alberto. Comenzamos con un bus y llegamos en Flota La Macarena. Y llegamos a tener 2 buses. Entonces ya cuando teníamos los buses libres, yo me retiré del banco a descansar. Después, como a los 6 meses, la señora que nos vendía las llantas para los buses, la señora Estela, le llamó a mi hermano que por qué no hacíamos una sociedad que ellos vendían las llantas en Bogotá con mi hermano y yo vendía llantas aquí en Ubaté porque, pues, por lo que ya trabajado en el banco, muchísima gente me conocía. Y así comenzó la sociedad Termillantas, S.A. Bueno, la segunda, antecedentes familiares o empresariales. ¿En tu familia había antecedentes de empresarios o comerciantes? No, 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 mi familia era netamente campesina. ¿Cómo influyó tu entorno familiar en tu decisión de emprender? Eh, Nosotros comenzamos con la empresa, pero, o sea, comenzamos como un simple negocio de 2 sucursales, de Bogotá y Ubaté. Y pues afortunadamente fuimos creciendo y nos fue muy bien en los primeros años, a pesar de un tropiezo que tuvimos con la socia, que nos cogió un poco de plata y nos dejó mal planteados. Pero nosotros seguimos, los bancos nos apoyaron y los proveedores también nos dieron más plazos. Si no tuviste antecedentes empresariales, ¿qué te motivó a emprender? Bueno, pues la verdad no estaba haciendo nada. De llantas no sabíamos nada. Y en esa época no habían importaciones de llantas, sino únicamente había la marca Goodyear y Collantas y Unis Royal. Esas eran empresas colombianas. Y en el gobierno del presidente Gaviria, él abrió las importaciones. Y ahí fue donde también Termillantes creció muchísimo, porque comenzaron a llegar las llantas Sellomati para las mulas, camiones y volquetas, que eso era algo novedoso. Y en Bogotá y en Ubaté las tenía Termillantes. Eh, ¿Hubo alguien que te guiara en tus primeros pasos? Sí, la socia Estela, que era la que conocía de llantas y en Bogotá tenía muy buenos clientes en el terminal de transportes, por eso se llama Termillantes. Ella tenía buenos clientes y nos enseñó poco a poco. Tres, motivaciones para la creación de empresa. ¿Cuál fue la principal razón para crear esta empresa? Pues la verdad no tenía nada que hacer. Mi hermano también ya no estaba trabajando en los buses. Y yo pienso que ese fue un motivo para emprender. Porque la verdad, en el banco nadie quería que uno se retirara. La gente era miedosa y que uno se retiraba y que después no conseguía trabajo. Pero afortunadamente se formó la empresa y con mucha dedicación y mucho trabajo la hemos sacado adelante. ¿Tenías miedo al iniciar y qué te hizo seguir adelante?
No, nosotros teníamos un plante porque ya habíamos vendido los buses y entonces teníamos una plata. No nos dio miedo, nos buscamos también proveedores de las llantas y ellos nos llevaban llantas y nosotros las vendíamos. Y nosotros le pagamos muy bien a ellos. Entonces, con un buen pago y con mucha credibilidad, Termilianta fue creciendo. ¿Tu motivación fue económica, social, personal o ambas? Yo pienso que eso es más que todo personal y después económica, ¿no? Porque pues uno trabaja es para tener alguna comodidad. Bueno, 4. Proyección del negocio al momento de su creación. ¿Cuándo inició? ¿Cómo te imaginabas tu empresa en 5 o 10 años? Nosotros comenzamos el 4 de agosto del 94 con dos sedes, la del terminal de transportes y la de Iguaté, la carrera cuarta número 894, me acuerdo. Ahí comenzamos y la verdad pues fuimos creciendo poco a poco y como a los 2 o 3 años nosotros conseguimos que nos vendieran llantas Bridgestone y Firestone, que era una de las llantas más buenas del mercado, que son actualmente. Entonces, al conseguir nosotros ser distribuidores de ellos, ahí también nos dio mucho apoyo para seguir creciendo. ¿Desde el inicio pensaste en expandirte? No, la verdad no. Nosotros comenzamos y entonces la gente de Zipaquirá venía a comprar las llantas a Guaté, donde nosotros. Y había gente de Zipaquirá que se iba a Bogotá. Entonces la gente nos decía, ¿por qué no abre otro punto en, en Zipaquirá, que es buena plaza también? Y ese fue el tercer punto que abrimos. Em, ¿Tu visión inicial cambió con el tiempo? Sí, claro, los negocios cambian muchísimo. Eh, Nosotros comenzamos a importar como a los 10 años, que esa era una de las visiones que tocaba hacerlo. Porque si no importábamos nos íbamos a quedar pequeñitos. Y dio la casualidad que en un tour que yo hice con mi señora por China, yo le tomé el teléfono al guía de China y le comenté el negocio, que nosotros teníamos llantas. Y el tipo nos consiguió las citas para cuando eran las ferias en China, él me llamó y ahí fue cuando yo le dije a mi hermano y a Oscar ya trabajaba con Termillantas, su papá. Y entonces ellos viajaron directamente a China y fueron a una feria y conocieron fábricas y ahí se hizo toda la relación para importar. ¿Y qué tan alineada está hoy la empresa que tienes con la que empezaste? O sea, No se puede comparar, la verdad. Hoy tenemos 12 puntos. Importamos baterías, importamos rin, importamos llantas. En esa época, cuando comenzamos, no se compraba sino Goodyear y Collantas y Uniroyal, porque no había más. Ahorita ya hay una diversidad de marcas que se pueden importar. Y el negocio ha cambiado totalmente. listo. 5. Características formales de la empresa. ¿En qué año se fundó la empresa? La empresa se fundó en 1994. ¿Qué tipo de sociedad es? Es una sociedad limitada. Es una empresa familiar. Los socios es mi hermano ¿Cuá- y mis hijos. ¿Cuántos empleados tiene actualmente? Tenemos aproximadamente 85. Cuando nosotros comenzamos éramos 3 nomás. Tenemos una empleada que cumple 30 años, que es Guillermina Romero, que es la más antigua de la empresa, la más leal. ¿A qué tipo de cliente se dirige? Eh, Nosotros siempre nos dedicamos al cliente que tiene una mula, 2 mulas, 3 mulas. Y últimamente nos hemos también dedicado a las empresas.
pero nosotros somos muy fuertes en el uno a uno. Gente que no tiene uno, dos camiones, dos mulas, ahí somos muy fuertes. ¿Y cómo es tu modelo de ingresos? Eh, la plata se recauda, se le pagan a los proveedores y se compran y se pagan las importaciones. Las importaciones se manejan con los bancos por intermedio del Banco de la República. ¿Qué diferencia tu empresa de la competencia? Eh, yo pienso que la seriedad, el servicio y la lealtad a las marcas que hemos tenido. Siempre nos hemos caracterizado por tener marcas de muy buena calidad. Así sean de bajo precio, pero tienen buena calidad. Porque hay que tener la llanta para el rico, la llanta para el pobre, para los que no tienen muchos recursos. 6. Contexto del sector. ¿Cómo ha cambiado el sector desde que comenzaste? No, totalmente, totalmente. Porque ahorita todo el mundo casi importa. Y anteriormente nadie podía importar. Ahorita las puertas están abiertas. Si usted tiene plata y quiere importar, lo puede hacer. ¿En qué sector económico se ubica la empresa? En autopartes en el sector llantero. Nosotros estamos aproximadamente en el puesto número 7 a nivel nacional de los importadores. ¿Cómo describiría el mercado en el momento en que inició? Un mercado muy, muy cerrado, muy pequeñito, porque no había sino esas marcas. Y la gente se centraba únicamente en las marcas porque no había más que comprar. Actualmente no hay diversidad de marcas, muchísimas marcas. ¿Quiénes son tus principales competidores? Los competidores son Michelin, los mismos distribuidores Bridgestone, Internacional de Llantas, Red Llantas, que son los que están por delante nuestro en el ranking. Y ya, gracias, Alto. Bueno. Ya. Bueno, Entonces, el nombre de tus papás. mi papá se llamaba Guillermo Guerrero Castilblanco, mi mamá María Luisa Torres. ¿En colegio donde estudiaste primaria y bachillerato? ¿Cómo? Colegio donde estudiaste primaria y bachillerato. El colegio fue Antonio Nariño, la primaria, y el bachillerato Instituto Simón Bolívar de Ibaté. ¿Y la universidad donde estudiaste admin financiera? La Universidad de Cundinamarca. Listo. ¿Actualmente a qué te dedicas? Actualmente pues trabajo en Termillantes como subgerente. ¿Qué productos cultivaba tu familia siendo campesinos? Nosotros cultivamos papa, maíz, trigo, frijol, eso nomás. ¿Qué valores aprendiste de tu familia que después influyeron en la forma en que manejas tu empresa? En los valores de la familia que nos enseñaron a uno a trabajar honradamente y la formación que nos daban en esa época era muy buena. La formación de los padres, la formación de casa. Listo. ¿O alguien aparte de la señora Estela o algún negocio que haya influido o te haya orientado en tus primeros años en el mundo de los negocios? Estuvo un señor de Bridgestone que nos apoyó en el crecimiento. Nosotros en esa época vendíamos 200 llantas mensuales de Bridgestone y Firestone. Y ellos veían en nosotros un potencial para vender 800 llantas mensuales. Y el tipo nos dio la oportunidad y nos amplió el cupo de cartera y nos amplió el plazo para pagarles. Y nos puso una meta de 800 llantas mensuales, las cuales las vendimos como en 20 días. Y ahí
ahí nos amplió más el cupo y nos amplió más el plazo, y ahí fue donde la empresa comenzó a crecer en una forma muy buena. ¿La experiencia que tuviste en el negocio de transportes con tu hermano influyó en tu conocimiento del sector en llantas? Pues sí, porque si no hubiéramos tenido la sociedad con mi hermano, los buses, no hubiéramos tenido la plata para montar la empresa. Porque nosotros cuando montamos, nosotros vendimos los buses y con esa plata montamos la empresa. Em, Entonces eso también nos ayudó porque en la flota La Macarena, que era donde teníamos los buses en Bolivariano y en Velotas, entonces ahí teníamos amigos y ahí también nos compraban las llantas. Listo. En los primeros años de la empresa, ¿qué metas o logros esperaba alcanzar con Termillantas? No, pues la verdad los primeros años, como todo negocio, nosotros pensamos únicamente en tener UAT y en tener Bogotá. Nunca pensamos en tener las 12 sucursales que tenemos actualmente. Nunca imaginamos que la empresa se fuera a crecer así tanto. Y cuando la fundaste, ¿qué tan grande imaginabas que podría llegar a ser en un futuro? No, nosotros cuando la fundamos, pues nosotros pensábamos en atender parte del mercado de Bogotá y parte del mercado de la provincia de Guaté. Pero nunca pensamos en extendernos hacia todo el país. Ya después se fueron presentando las oportunidades y los distribuidores nos exigían abrir más sucursales. Que nosotros fuimos distribuidores de Bristol, que es una empresa, una de las mejores empresas y de las mejores llantas que hay en el mundo. Nosotros fuimos distribuidores como a los 2 años de fundado y conseguir el título como distribuidor de Bristol no lo tenía todo el mundo. Eso era un honor para nosotros. Entonces vender esa llanta fue la que nos impulsó a seguir creciendo y a seguir abriendo sucursales en Colombia. Listo. ¿Qué tipo de estructura organizacional tiene actualmente Termillantas y cómo se distribuyen las funciones dentro de la empresa? O sea, la división de departamentos. Bueno, Termillantas tiene la gerencia, la subgerencia, después vienen recursos humanos, después viene el departamento, la Auditoría Fiscal, viene la auditora, viene el departamento de cartera, el departamento de ventas. Nos hace falta, a usted que se nos fue el director de ventas, nos hace, toca contratar un director de ventas y además tener nuestro propio personal para las importaciones. Listo. ¿La empresa ofrece servicios adicionales además de la venta de llantas? Sí, claro, nosotros importamos rines Alcoa, que son los rines que traen las tractomulas, Kenworth, Freightliner, International, y también importamos rines de China en aluminio y hierro. Y además importamos baterías de Corea, las baterías de marca de Evo, que es con la última tecnología. Y digamos servicios tipo montaje, balanceo y mantenimiento. Tenemos 2 servitecas en que se hace mantenimiento de frenos, de alineación, de balanceo, mecánica, cambio de pastillas, cambio de amortiguadores, mecánica en general. Y tenemos 2 servitecas de tractocamión, que es donde se alinean, se balancean las llantas y se le montan a las tractomulas, las llantas que nosotros vendemos. Listo. ¿Hay alguna diferencia entre la atención que Termillantas ofrece con el uno a uno frente a la atención que le brindan a las empresas? Sí, claro, porque cuando se le vende en la venta de 1 a 1, es cuando el cliente no tiene sino una mulita, una mula, un camión, una turbo, una volqueta.
Ya cuando es empresa es muy diferente, porque como son varios carros, entonces hay que bajarle el precio a la llanta, hay que atenderlos personalmente, nombrarles un asesor comercial y además darles muy buenos descuentos en muy buenos plazos para las empresas. Listo. Nombre de los socios familiares actuales de Termillantas. La empresa está constituida, mis hijos tienen el 33%, mi hermano tiene el 16%, la esposa de mi hermano el otro 16%, y Guillermo Guerrero tiene el 31.6%, el 32%. Totalmente que es una empresa familiar. Es una empresa familiar. ¿Cómo funciona el proceso de venta en Termillantas, desde que llega el cliente hasta que compra el producto? El cliente llega a cualquier sucursal, se le brinda las oportunidades de las llantas que hay, porque nosotros tenemos de la llanta más costosa hasta la más barata, porque de acuerdo a cómo estén las posibilidades económicas del cliente, pues se le ofrece. Hay clientes que ya llevan su marca definida, se le atiende, se negocia, si es de contado, le recibe la plata, si es con tarjeta se pasa al datáfono, o si es con crédito se le hace un estudio de crédito que se le da respuesta en 4 horas. Y se atiende y ya si sale todo bien, pues se acuerda el precio, se le hace la factura y después ya le hacen el montaje al vehículo de propiedad del cliente. Listo. Y ya la última, ¿cómo es el proceso mediante el cual Termillantas adquiere las llantas de sus proveedores antes de venderlas a los clientes? Hay un proceso que nosotros somos distribuidores de Bridgestone Firestone. Ellos nos venden. Actualmente en Colombia no dicen los 5 distribuidores. Esa es una llanta. Otra llanta se compra, la llanta Hankook, se compra al distribuidor más grande de Colombia. Nosotros tenemos un crédito con ellos. Ellos nos dan un buen descuento para nosotros transmitir ese precio a nuestros clientes. Otra llanta es la llanta china, la Eolus, que se importa directamente de China de la fábrica de ellos. El proceso es de contado, se les da el 30% de anticipo para preparar el contenedor. Y cuando el contenedor ya está producido, se les consigue el otro 70% y ellos lo embarcan en China para Barranquilla. Ese tiempo dura más o menos 45 días de viaje. Y en Barranquilla se nacionaliza en una zona franca y en el puerto. Y el puerto ya se carga para las sucursales de Termillantas con las tractomulas de Termillantas, de los socios.